Gracias a todos los que están presentes, listos para escuchar esta plática. Me presento, mi nombre es Héctor Flores, soy un profesor de medios alternativos y de arbitraje en el ITAM. Ya he tenido afortunadamente oportunidad de convivir con programas del Instituto de la Judicatura presenciales. Este es el primero que me toca dar con esta modalidad, que sé que es un reto para todos, también para ustedes. También soy socio de un despacho cuya práctica está en gran medida enfocada en solución alternativa de controversias, también en litigio, en un proceso judicial. Y debo de hacerles ciertas acotaciones antes de entrar en materia. La idea de esta plática, que está, como saben, enclavada en un programa especializado en derecho laboral, no es hablar con lujo de detalle sobre cómo ocurre la conciliación en materia laboral. Yo no soy un especialista en derecho laboral, es algo que tengo que decir desde el inicio. No obstante, he dado esta plática en varias ocasiones dentro de las especialidades de derecho laboral. El objetivo no es analizar el régimen que está ahorita en la ley, ni criticarlo, al menos no a detalle, sino el objetivo de esta plática es hacer una especie de introducción general, una aproximación a los medios alternativos de solución de controversias, con el fin de empaparnos el tema. En general, es lógico que varios de ustedes tendrán ya experiencia práctica o incluso estudios sobre el tema, mientras que otros probablemente es la primera vez que escuchan una plática al menos estructurada sobre el tema. Entonces yo estoy consciente de esta posible disparidad, y bueno, no obstante que yo no tengo una práctica laboral como tal, sí es importante que sepan que gran parte de los principios que rigen la ley que hoy tenemos, y el desenvolvimiento de los medios alternativos en las distintas materias que existen en nuestro país están en gran medida influenciados por la práctica civil y mercantil, que es en donde yo estoy, al menos en cuanto a experiencia profesional, enfocado. Esto no es algo menor. Hay algunos organismos internacionales que desde hace varias décadas se han dado a la tarea de hacer de la solución de controversias una prioridad en su estudio. Y de ese estudio han salido convenciones, legislaciones modelo, reglamentos modelo, que han permeado en decenas de países en el mundo. México no es la excepción. México ha incorporado varias de estas legislaciones modelo que hoy vemos como derecho positivo en nuestros códigos. El organismo principal del que les estoy hablando, y con el cual he tenido el privilegio de colaborar ya por varios años, es la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, UNCITRAL por sus siglas en inglés es como se le conoce. Y en el seno de UNCITRAL se han creado estos distintos instrumentos jurídicos, aunque no sean necesariamente de derecho duro, pero que han permeado de alguna manera a lo que hoy tenemos en nuestro derecho positivo, y también han permeado a través de los litigantes y también a través del involucramiento directo de ciertos miembros de la judicatura con estos organismos en la labor jurisdiccional, ¿no? En la forma en que nuestros jueces y nuestros funcionarios judiciales entienden los mecanismos alternativos. Entonces, yo voy a proyectar les voy a compartir ahorita la pantalla para proyectar una presentación que preparé específicamente para esta plática, que nos ayude a todos, y a mí incluido, a seguir cierta línea. Y verán que con independencia de lo que está ahí en esa presentación, que yo buscaré como compartírselas a través del instituto, me voy a enfocar un poco más en el tema conciliatorio y de mediación en comparación con otros medios alternativos que son particularmente la negociación y el arbitraje. Esto porque es evidente que tiene una conexión mucho más directa con el ámbito laboral, pero es importante al menos que toque el resto de los temas. Una última acotación es que el instituto les va a compartir, no sé si ya lo hizo, pero entiendo que ustedes deben de tener eventualmente un documento, un PDF de 30 y pico páginas, que es una primera aproximación también al régimen de los medios alternativos. Varias de las cosas que ahorita vamos a discutir tienen eco en ese documento,
pero muchas de las cosas que también yo les voy a compartir están fuera de lo que dice ese documento. Eso es una decisión pensada, porque yo creo que no tiene mucho sentido repetir algo que ustedes ya pueden encontrar en el texto. Y bueno, en cuanto a logística, yo los invito a que, a pesar de la dificultad que genera tener una plática por estos medios, ciertamente yo no puedo verlos a ustedes, se animen a hacer preguntas o comentarios en el chat de la plataforma. Yo haré mi mejor esfuerzo para que en ciertos momentos, según los temas me lo vayan permitiendo, yo haga ciertas pausas para poder enfocarme en algunas, no puedo garantizarles que en todas, pero en algunas de las preguntas que me pongan por escrito. Y también les ofrezco que si no me da tiempo de verlas a todas o se me van algunas de ellas, con mucho gusto lo puedo hacer con, pues posteriormente vía correo electrónico, ¿no? Y de alguna manera el instituto se los podrá compartir. Sin más, voy a empezar. No, déjenme verificar que hasta ahorita no hay ninguna pregunta. Pues bueno, vamos a empezar con una introducción general al tema de los medios alternativos de solución de controversias. Y para mí el enfoque en este tema siempre tiene que partir del concepto de conflicto. Hay tesis doctorales incluso sobre la noción o el concepto del conflicto. No me voy a extender demasiado en este punto, pero sí quiero acentuar la importancia de captar que el conflicto como tal es un concepto distinto al concepto de litigio, con el que todos estamos relativamente familiarizados. Ciertamente un litigio trae por definición un conflicto detrás, pero el conflicto probablemente sea una noción un poco más amplia, que tenga distintas aristas, una arista probablemente familiar, social, psicológica, etcétera. Es un estudio un poco más amplio e integral de lo que compone una problemática entre seres humanos. Y esto me parece importante porque no todos, pero algunos de los mecanismos que existen para solucionar controversias buscan en gran medida, o al menos se facilitan, para poder atender a estas distintas aristas del conflicto, a diferencia de lo que ocurre típicamente con un proceso judicial y con un arbitraje. Ahí es un poco más difícil, por cómo está diseñado y por las funciones jurisdiccionales y arbitrales, atender a las distintas aristas del conflicto. Incluso sería impropio hacerlo. Pero cuando estamos estudiando a nivel macro sobre la forma en que se solucionan los litigios, es importante recordar que detrás de cada litigio hay un concepto más complejo, que es el conflicto. Una idea muy básica, como muchas de las que vamos a ver hoy, es que el conflicto no tiene que tener una connotación negativa necesariamente. El conflicto es algo inherente a nuestra condición humana. Y esto también es importante porque permea en nuestro inconsciente y permea en la forma en que nos aproximamos a un problema. Los litigios no se van a ir, los conflictos tampoco, evidentemente, y como abogados, como funcionarios y también como partes tenemos que recordar que esto es simplemente natural. Esto nos lleva a que la forma en que las partes se aproximan al conflicto es muy variada. Ciertamente también las formas en que los abogados atienden a las partes y buscan apoyarlas, si es que eso es lo que buscan, es también muy variable y depende de muchas cosas. Entre ellas, pues la madurez de las personas que intervienen y también, desde luego, en las habilidades de comunicación. Como verán, como se podrán imaginar, el conflicto y la forma en que nos enfrentamos a él es un tema en gran medida cultural, ¿no? Depende de nuestras circunstancias, de nuestro estilo, de nuestra personalidad, el país en donde nos desenvolvemos, etcétera. En México particularmente, todos hemos vivido en mayor o menor medida el problema que tenemos para encontrar en ocasiones espacios idóneos para poder dialogar y espacios para poder solucionar nuestras controversias. No me refiero exclusivamente al área jurisdiccional, sino todo lo contrario, áreas distintas a la función jurisdiccional que permiten que las personas se acerquen, platiquen de sus problemas y busquen una solución. No, tampoco puedo profundizar demasiado en esto, pero es útil a veces compararnos con otros países y ver con qué tipo de infraestructura o con qué tipo de mecanismos cuentan esos países disponibles para la sociedad para que puedan atender sus problemas.
les quise poner aquí esta cita en la presentación porque para mí resume un poco lo que he comentado hasta el momento, que es que la construcción de acuerdos legítimos, efectivos y estables requieren el desarrollo de habilidades de negociación, diálogo y manejo de conflictos. Y estas habilidades, estas tres habilidades, si lo pensamos durante un momento, probablemente concluyan conmigo que no es necesariamente parte de nuestro entrenamiento como abogados. Independientemente de cuándo estudiamos, yo creo que con cierta seguridad podemos decir que rara vez una universidad se enfoca, al menos de manera primordial, en entrenar a los futuros abogados en este tipo de habilidades. Es algo que probablemente esté implícito, ya sea en la forma de evaluar, en la forma que tenemos de conducirnos en el foro, hacer una presentación, un examen oral, pero la habilidad de negociar, dialogar, escuchar, y atender un conflicto con las distintas aristas que lo componen son habilidades que no adquirimos en la escuela. A veces las recibimos a golpes en ocasiones en la experiencia profesional, pero no estamos, lo que les quiero decir es que saliendo del cascarón de la universidad, raramente estamos debidamente preparados con estas habilidades, pero también si lo pensamos son habilidades intrínsecas a la labor que tenemos como abogados, ¿no? y lo que tenemos que manejar frente a nuestros clientes. Y desde la perspectiva de la función jurisdiccional, yo creo que también es importante sensibilizarnos sobre estas habilidades o la existencia de las mismas para saber cómo aproximarnos a un litigio sabiendo que hay una serie de cosas detrás. Una idea que también es importante apuntar es que varios de los conflictos que llegan a tribunales quizás no deberían de estar ahí. Me imagino que ustedes como funcionarios tendrán muchos ejemplos en donde analizando un expediente probablemente concluyan que las partes o que es deseable que las partes no estuvieran ahí con las posiciones tan exacerbadas, que hubiese sido mejor que se arreglaran antes o que probablemente eso ni siquiera era un litigio que valiera la pena ventilar. Esto es importante también considerarlo como abogados y desde luego como partes en los conflictos. Ahora, la definición de conflicto, uno de los conceptos que tenemos de conflicto es la ruptura entre las expectativas de los sujetos. Esto se acerca mucho al concepto que tenemos del litigio como un conflicto relevante para la vida jurídica cuando existe una pretensión que es resistida por el otro lado. Un segundito. Ya, perdón. Es importante también contrapuntuar, por un lado, la inevitabilidad del conflicto como seres humanos, pero por otro lado también cómo tenemos el poder como partes y como abogados de hacer ese conflicto o de convertir ese conflicto en algo constructivo o bien en algo que destruya a esa parte o a los intereses de las partes que están en conflicto. Y de aquí viene el concepto dual de cualquier conflicto, que es el tema de crisis y oportunidad, que probablemente muchos de nosotros hayamos escuchado bastante en esta difícil época que estamos cruzando. Por otra parte, el tema de medios alternativos necesariamente está ligado al tipo de conflicto. ¿Cuándo vale la pena entrar en un proceso judicial? Eso es una decisión. O sea, al final alguien decide presentar una demanda en el foro. ¿Valía la pena o no valía la pena? ¿Valía la pena incluir una cláusula arbitral en un contrato o firmar un compromiso arbitral una vez que había surgido una controversia? Son preguntas muy serias. Al igual que cuáles controversias son susceptibles o conviene negociar o someter a un proceso de conciliación. Gran parte de la respuesta a estos interrogantes tiene que ver con el tipo de conflicto con el que estamos tratando. Suena a una obviedad, pero no siempre nos hacemos esa pregunta, al menos con la pausa y con el detalle que requeriríamos como abogados. Muchas veces estamos entrenados para irnos directo a la guerra y a exacerbar las posiciones y ver cómo pongo a mi cliente en la posición más fuerte posible y a la contraparte en la posición más débil. Ese tipo de actitudes, sobre todo cuando ocurren al inicio y sin pensarlas, son en detrimento de la posibilidad de solucionar amigablemente o de forma alternativa una controversia. Me gustaría también hacer una pausa en recordar cuáles son ciertas características propias del proceso
No necesariamente esto escrito en piedra, perdón, o está presente en el 100% de los procesos a los que nos enfrentamos, pero sí tienden a ser características distintivas de un proceso jurisdiccional y que, por cierto, en gran medida están compartidas también por un procedimiento arbitral. Eso es importante decirlo, aunque con las grandes diferencias que hay entre un arbitraje y un proceso, al final las dos comparten muchas similitudes desde la perspectiva en que es un tercero independiente de las partes el que está decidiendo de manera vinculante y final la controversia. Bueno, ¿cuáles son nuestras características? En primer lugar, la solución que se da en estos procesos clásicos, especialmente en el proceso judicial, es que tiene que estar fundada en ley, sin importar las circunstancias. La prioridad del operador jurisdiccional, del juez y de los funcionarios judiciales, no es hacer justicia bajo el concepto de justicia que ellos tengan. Desde luego sí lo es si consideramos que la solución que da la ley es justicia, pero evidentemente lo que estoy queriendo decir aquí es que la discrecionalidad no está permitida cuando hay un conflicto que por disposición de ley tiene que cumplir con cierto proceso o tiene que desahogarse de acuerdo con cierto proceso y tiene que resolverse de acuerdo y en estricto apego a lo que señala nuestro ordenamiento jurídico. Eso implica, en gran medida, que el proceso no permite medias tintas. Prácticamente siempre alguien gana y alguien pierde. La pretensión del actor fue acogida por el órgano jurisdiccional o fue rechazada por el órgano jurisdiccional. No puede haber dos interpretaciones distintas, válidas al mismo tiempo del mismo contrato. No puede haber soluciones jurídicas dispares respecto de los mismos hechos válidas al mismo tiempo. Entonces, desde esa perspectiva, el litigio decide en blanco y negro una controversia de acuerdo a lo que marca el ordenamiento jurídico. Una tercera distinción, también presente en el arbitraje, es que la solución, prácticamente por definición, se tiene que referir al pasado. La labor del abogado es presentarle una fotografía al juez. ¿Qué pasó y cómo debiera de interpretarse? Y lo mismo hace el juez al momento de resolver una controversia, está viendo eventos del pasado. Esto es muy obvio probablemente lo que estoy diciendo, pero veremos cómo, o quizás muchos de ustedes ya vivieron, cómo en un proceso conciliatorio, cuando se trata de redactar un contrato, a uno se le empiezan a ocurrir cosas que todavía no han ocurrido y la solución probablemente no, esté mucho menos en decir quién tuvo la razón en el pasado y mucho más en decir qué quieren las partes a futuro. Ese tipo de reflexiones y esa forma de aproximarse al conflicto no están presentes típicamente en un procedimiento judicial. Por otra parte, la exacerbación típica que ocurre de los intereses, que me parece que está aquí más adelante, en esta última viñeta, normalmente deriva en que la solución que proviene del proceso, es decir, la sentencia o el laudo, va a requerir de ejecución forzada, es prácticamente un segundo litigio. Si no hay un cumplimiento voluntario o el acreedor o el ganador del proceso desiste del cobro, se va a requerir una ejecución forzada. Todas estas características derivan necesariamente en mayor costo y tiempo. Y por costo los invito no solamente a pensar en honorarios. Yo sé que la justicia en teoría es gratuita, también en teoría es expedita. Ciertamente le tenemos que pagar honorarios a un árbitro y le tenemos que pagar sus honorarios a un conciliador, por ejemplo. Pero no solamente me refiero al costo en dinero en ese momento, sino que el tiempo mismo y la incertidumbre que va acompañada a un proceso judicial generan costos que se pueden cuantificar para las partes. Y finalmente, es común que en un proceso que tiende a exacerbar las posiciones de las partes, porque nuevamente un buen abogado trata de hacer débil a su contrario y trata de fortalecer la posición de la parte a la que representa, pues deriva en que los contendientes pierdan la relación que pudieron haber tenido. Y esto es real y aplicable a prácticamente todas las materias, desde la penal, ciertamente la laboral, a veces el desgarro que puede haber entre un patrón y un trabajador se puede ver mucho más intensificado una vez que entramos a un proceso judicial de lo que había el día que no estuvieron de acuerdo en un monto de liquidación, por ejemplo. Ocurre muchísimo en el ámbito comercial, en donde es lamentable que por ejemplo, el dueño de un buque y el dueño de la mercancía
se peleen a tal grado que no puedan tener una relación en lo futuro cuando no hay tantas opciones para el comerciante de buques. Entonces, eso es siempre indeseable y es más probable que ocurra en un proceso tan confrontativo como el proceso y el arbitraje que lo que ocurre con una negociación directa o una mediación o una conciliación. Pasamos a hablar entonces de los medios alternativos, una vez teniendo en cuenta lo que les acabo de comentar. Lo primero que hay que preguntar es, ¿alternativos a qué? ¿Por qué hablamos constantemente de medios alternativos? La respuesta probablemente es muy obvia, es que en la medida en que es una solución o un proceso distinto al proceso jurisdiccional o a los procedimientos que prevé el Estado para solucionar controversias, estamos hablando ya de un mecanismo alternativo de solución de controversias. Entonces ahí podemos englobar un abanico de posibilidades que es bastante amplio. En esta plática introductoria únicamente vamos a hablar de negociación, amigable composición y arbitraje, pero hay muchas zonas de grises entre esas líneas. Es todo un enigma, o más bien es bastante complejo hablar de por qué los medios alternativos están aquí con nosotros y por qué ahorita están recibiendo el impulso que están teniendo. Una de las formas más sencillas de explicarlo, y ciertamente es parte de la historia, es que la situación de rebase que vive la actual Administración de Justicia propicia no el nacimiento, pero sí ciertamente el impulso y el crecimiento en la utilización de los medios alternativos. Esto no necesariamente apunta, más bien la pregunta no apunta en su totalidad a la situación del edificio de Administración de Justicia en nuestro país. Cabe preguntarnos qué pasa si la solución de controversias en sede judicial fuera muy buena, fuera perfecta, no tuviera rezagos, fueran soluciones prontas, con poca incertidumbre para los contendientes, etcétera. Si así fuera, eso no quiere decir por sí mismo que no habría mecanismos alternativos de solución de controversias. Les pongo un ejemplo, en una disputa comercial internacional en donde hay involucradas partes chinas, mexicanas, gringas, por ejemplo, que puede haber tres distintas nacionalidades involucradas en un solo convenio, o tres puntos de contacto distintos, ya sea porque la mercancía sale de un puerto en China, pero eventualmente va a terminar llegando a Guaymas, etcétera. Cuando hay varios puntos de conexión, es idóneo pensar, por ejemplo, en el arbitraje, porque el arbitraje permite diseñar un procedimiento en donde se pueda pactar una sede neutral, incluso puede pactarse una sede distinta a cualquiera de los puntos de conexión que acabo de mencionar, en donde las partes puedan seleccionar también a un experto en la materia de la controversia, si es una controversia de buques, si es una controversia de construcción o de cosas elevadas o muy complejas de finanzas, pues probablemente uno esté menos proclive a buscar abogados clásicos o a un juez que tiene que lidiar con muchos tipos de controversias y buscar en lugar de eso a un especialista en la materia, ¿no? Son caldos de cultivo idóneos para el arbitraje y todo esto es con independencia de lo bueno o malo que pueda hacer un sistema de impartición de justicia. Pero bueno, parte de la historia desde luego tiene que ver con la carga de trabajo que existe en tribunales, y lo separado que se puede sentir un sector de la población para recibir la atención que buscan o que necesitan en el sistema clásico de solución de controversias. Así como los medios alternativos tienen su propia razón de ser, pues evidentemente es mucho más obvio que el proceso también tiene su razón de ser. Me parece que más adelante en esta lámina, no me quiero adelantar todavía, pero hay controversias que intrínsecamente necesitan la intervención del brazo judicial del Estado. U otras controversias que aunque no tengan que recurrir necesariamente al Estado, sí precisan de la presencia de un tercero imparcial que imponga una decisión a las partes. Un sello distintivo de los medios alternativos es el papel que tienen las partes en el diseño, la consecución y la finalización de los procesos, incluso en el arbitraje. Aquí de una vez apunto que hay varios tipos de arbitraje. En esta plática, cuando hablamos de arbitraje, no estoy pensando en arbitraje médico o en arbitraje ante la Procuraduría Federal del Consumidor, por ejemplo. Estos tipos de arbitrajes que están muy acartonados porque el diseño del procedimiento está
muy detallado en la ley y no es voluntario para los particulares, no se asemeja a la noción clásica privada del arbitraje. Aquí los invito a ver unas tesis que emitió la primera sala de la Corte en el año 2009 para distinguir entre los distintos tipos de arbitraje que existen. Cuando la Corte en esas tesis habla de arbitraje voluntario, es ahí, es precisamente ese concepto al que me estoy refiriendo en esta plática, en donde las partes diseñan su propio procedimiento, eligen a sus árbitros al menos de manera indirecta, ya sea con un nombramiento automático o recurriendo a una institución para que lo nombre a petición de las mismas. A ese tipo de arbitraje me estoy refiriendo. Entonces, ese tipo de arbitraje, la conciliación y la mediación, y evidentemente también la negociación, tienen como común denominador, entre otras cosas, que dependen enteramente de la voluntad de las partes, no tanto de la fuerza de la autoridad. Otro sello distintivo de los medios alternativos, por cómo están diseñados, es que detonan el diálogo, la creatividad y la razonabilidad de los abogados, de las partes, de todo el mundo que esté involucrado en estos temas. Ya les hablé yo, bueno, si nos tenemos que sentar a pensar en un convenio de transacción que se enfoque en lo que las partes quieren hacer en ese momento y a futuro, pues es un ejercicio creativo distinto al que tiene que recurrir un operador judicial o un abogado litigante para solucionar un litigio en un proceso judicial. También puse ahí el tema de la razonabilidad, porque la prioridad en un medio alternativo, especialmente cuando no es confrontativo como el arbitraje, se busca que el otro también gane, y no necesariamente porque seamos muy buenas personas y queremos ver siempre por el bien del otro, no me refiero a ese tipo de motivaciones, me refiero a que es, o sea, visto utilitariamente, conviene en una negociación pensar en lo que el otro quiere, porque si yo no me enfoco en lo que el otro quiere, probablemente esa negociación o esa mediación no sea exitosa. Y si a pesar de que no vi por los intereses del otro, logro un convenio de transacción del cual yo me siento sumamente orgulloso porque le gané la partida a mi contrario, no es improbable que sean ese tipo de convenios los que terminan incumplidos o incumplidos con más frecuencia. Entonces, buscar soluciones razonables y bien dialogadas es un sello distintivo de un medio alternativo que fue sanamente administrado. Otra característica distintiva es que ayudan a los usuarios de estos medios y ciertamente a la sociedad en general a aproximarse al conflicto desde un paradigma distinto al menos al que como abogados estamos acostumbrados a ver. Ya no ver tanto a la impartición de justicia, o más bien no ver solamente a la impartición de justicia como una solución de conflictos de manera fría, objetiva al amparo de la ley, sino también no dejar de lado al mismo tiempo toda la función social que tiene esta impartición de justicia, todo el componente complejo y multidisciplinario que involucra un conflicto, ¿no? Los medios alternativos atienden mucho a esta necesidad y permiten la creación de soluciones que no sean tan abstractas, tan frías o al menos tan tajantes. Aquí es importante nombrar de una vez al artículo 17 constitucional, porque típicamente los medios alternativos han sido vistos como algo que corre con independencia o al margen incluso del derecho. Esto es algo que se ha planteado judicialmente inclusive. ¿Es constitucional el arbitraje? Es algo que ya se planteó y resolvió, desde luego, en sentido positivo por la Corte. Pero no es algo ajeno a la doctrina y es importante decir que en México la inclusión de una mención menor, porque es relativamente menor, a los medios alternativos en el artículo 17, ya ha generado ciertas olas prácticas que es importante que como abogados conozcamos. Por ejemplo, la Corte en el amparo 71-2014, que es un engrose que fue publicado en el año 2018, considera, entre muchas otras cosas sobre medios alternativos, que estos ya no constituyen como tal, no deben de ser entendidos como una renuncia al sistema de impartición de justicia o una renuncia a mis garantías de acceso a la justicia, sino en la medida en que están ancladas en el texto constitucional, tienen que ser entendidas como un ejercicio afirmativo de garantías constitucionales. Esa sola utilización de palabras es una notable divergencia que encontramos con nociones clásicas o un poco más antiguas del arbitraje y de los medios alternativos. La realidad es que están ahí en el artículo 17
y la propia Corte los está considerando, al menos de manera implícita, como parte integral de un gran sistema de solución de conflictos o de impartición de justicia en nuestro país. Otra de las formas en que esto ha permeado es que en la medida en que el artículo 17 dice que las leyes preverán, así de esa manera, con esa voz imperativa, preverán mecanismos alternativos de solución de controversias, se convierte en una especie de mandamiento a los distintos órdenes de gobierno para prever estos espacios, para darle a la sociedad este derecho o esta posibilidad de que sus controversias no sean ventiladas necesariamente en los tribunales judiciales. Entonces, me parece que ese es un punto importante de rescatar. Antes de entrar a negociación, mediación y arbitraje, la clasificación clásica que conocemos de teoría general del proceso de cómo solucionamos las controversias distintas a la autotutela, pues por un lado nos encontramos con la autocomposición y por el otro lado tenemos la heterocomposición. La autocomposición, como ustedes saben, puede revestir dos formas. Puede requerir el consentimiento de las dos partes, en cuyo caso estamos hablando de una figura autocompositiva bilateral, cuyo principal ejemplo es el convenio de transacción, pero también nos encontramos con posibilidades en donde con la voluntad de una sola de las partes pueda darse por terminado a un conflicto o prever la existencia de un litigio. Un ejemplo es la renuncia, otro es el reconocimiento de deuda, en fin, son algunos, pero no son todos los ejemplos que se nos podrían ocurrir. Figuras típicas que se nos presentan en el proceso, nos encontramos con el desistimiento, pues que es una actitud unilateral, que no precisa de la participación del otro lado, aunque desde luego estoy consciente que el desistimiento que ocurre en una etapa procesal X requiere desde luego de la anuencia de la parte demandada. Pero bueno, en principio es un impulso unilateral lo que ocurre en un desistimiento, al igual que en un allanamiento. Cuando un demandado decide decir que sí a una prestación, pues efectivamente está dando por terminada una controversia con su sola voluntad. Entonces son figuras autocompositivas unilaterales esas. Y el arquetipo, pues tenemos el arquetipo de la solución bilateral es desde luego el convenio de transacción, con el que estoy seguro que al menos en el ámbito laboral están ustedes muy familiarizados, en donde existe un contrato con recíprocas concesiones que resuelve una controversia o previene una o varias futuras. A mí me gusta siempre acentuar que la transacción es algo a lo que las partes pueden recurrir en cualquier momento de su vida jurídica. Pueden llegar a una transacción antes de que surja un litigio, pueden llegar a una transacción ante la presencia de un litigio adentro de un procedimiento o previo al inicio de un juicio. Puede darse en cualquier etapa del juicio o puede darse incluso después del procedimiento. A mí me gusta acentuarlo porque aunque ha habido cierta reticencia y me he encontrado con ciertas opiniones en donde ponen un signo de interrogación a la posibilidad de transigir sobre la cosa juzgada, para mí es muy claro que en la medida en que no se viole el orden público y no se afecten los derechos de terceros, las partes puedan convenir la forma en que pretenden dar cumplimiento a una sentencia ejecutoria o incluso, de común acuerdo, dejar la materia de esa sentencia ejecutoria de lado y cumplir o llegar a convenios que sean distintos, ¿no? Convenios de pago distintos. Evidentemente no estoy hablando del tipo de sentencias constitutivas de derechos o de cambios de situación jurídica, ¿no? Pongo aquí entre signos de interrogación si esto es un híbrido o no. Para mí es claro que los procedimientos de mediación y de conciliación son autocompositivos. El hecho de que exista un tercero que esté involucrado en la negociación no convierte a ese procedimiento en heterocompositivo en la medida en que son las partes al final del día las que resuelven su controversia, porque sin la voluntad de las partes no puede haber solución. Si el tercero está imponiendo la solución, ya no estamos hablando de conciliación y de mediación, probablemente estemos hablando de arbitraje o de proceso. Entonces, para mí es claro que es un tema autocompositivo. Desde esta perspectiva, la autocomposición es más fácilmente definible, o la forma más implícita de definir a la amigable composición es que es una negociación asistida. La mediación no es otra cosa más que una negociación asistida. Lo que hace el tercero en ese procedimiento, pues eso es otro tema, y aquí hay una serie de aristas algunas de las cuales vamos a ver ahorita un poquito más adelante.
La heterocomposición pues tiene dos figuras primordiales que son el arbitraje y el proceso. Hay muchos tipos de arbitrajes y ciertamente hay distintos procesos judiciales, pero en forma muy genérica podemos decir, por cierto, puse aquí la caracterización del arbitraje como un avance histórico de la amigable composición. Yo no estoy de acuerdo con esta caracterización, pero es muy común verla en los autores de medios alternativos, en donde ven que en algún momento la sociedad que estaba acostumbrada a negociar sus controversias, de repente involucró a un tercero para que les ayudara a negociar sus controversias. Y cuando se volvió más sofisticada esa sociedad, pues entonces surgieron pactos entre particulares de tal manera que convenían que la opinión de un tercero los vinculara jurídicamente y lo presentan como una evolución histórica, como si se fuera sofisticando la forma de solucionar controversias. A mí no estoy seguro de que sea exacto, ni siquiera que sea relevante, pero bueno, lo importante es que el arbitraje involucra claramente la intervención de un tercero que resuelve de manera vinculante y final para las partes la controversia. Y eso la convierte en una figura heterocompositiva, al igual que lo que ocurre en un proceso. Aquí tenemos un comentario que me gustaría atender. Dice, se escucha muy bajo el volumen. Se escucha muy bajo. Voy a tratar bueno, esta misma persona que me acaba de hacer ese comentario, me voy a quitar los audífonos para tratar de hablar directo con la bocina de la computadora y a ver si así me pueden confirmar si se escucha mejor. Y si no, regresaré a los audífonos. Bueno, esta última parte en la lámina anterior, indispensabilidad del proceso de orden público, me refiero un poco a lo que ya platicamos antes. El proceso se necesita sí o sí, o sea, los medios alternativos no vienen a sustituir algo, es un simple complemento del sistema del sistema de solución de controversias en un país. Aquí tenemos una pregunta. En el proceso laboral se dice que el desistimiento, autocomposición, solo puede existir antes de dictarse la sentencia. Después de ella no puede existir esa figura. ¿Es correcto ese concepto? Si así lo contempla el proceso, pues desde luego no tengo nada que decir sobre si se puede o no se puede. Teóricamente, en mi opinión, es desafortunada que se ponga ese grillete a las partes, porque, y además no sé ni siquiera si es algo que se puede controlar. ¿Qué pasa si dictada una sentencia hay un acercamiento entre patrón y trabajador y convienen en dejar sin efectos el resultado y pactar prestaciones adicionales o menos prestaciones? No sé si ese pacto tendría una duda en su eficacia, pero al menos en forma genérica o como política legislativa me parece que no es la mejor solución. Me parece que quizás estamos siendo demasiado paternalistas poniendo esa restricción a las partes. Esa es desde luego mi opinión, no es un tema en donde no exista divergencia de opiniones. Bueno, vamos a entrar al concepto de la negociación. No quisiera tomarme demasiado tiempo hablando de negociación porque por las características inherentes al procedimiento de negociación, no podemos hablar de un proceso rígido. Puede haber una negociación muy sofisticada de varios días con un orden del día muy marcado, acordado por las partes, o puede ser una negociación muy informal, en un coche, en un VIPS, lo que sea, en una sala de oficinas, que deriva eventualmente en un convenio de transacción. Para efectos de esta plática introductoria, yo lo único que quiero rescatar son 7 elementos que son distintivos de una buena negociación. Son 7 elementos desarrollados por profesores en Harvard que no tienen que ver con una clase de derecho, entiendo más bien una clase de solución de conflictos, es multidisciplinaria, pero ha sido muy cobijada, se ha vuelto viral y está presente en muchísimos principios de negociación y libros y en fin, me parece que es muy útil que nos atengamos a estos 7 principios porque sirven para guiar lo que puede
lo que puede convertirse en una negociación exitosa, o al menos subir la probabilidad de que se convierta en una negociación exitosa. Tengo aquí un tema, una pregunta, estoy recibiendo una pregunta sobre los gastos y costas que generan los medios alternativos, ¿quién los cubre? Eso es enteramente a la voluntad de las partes, no está previsto y yo creo que está correcto que no esté previsto. En arbitraje lo que se tiene, por ejemplo, es que el árbitro determina la forma de manera discrecional en que se cubren las costas. Típicamente la parte perdedora cubre las costas en un procedimiento arbitral, pero hay mucha discreción del árbitro porque pudo haber muchas tácticas dilatorias del actor, incluso o algunas tácticas de guerrilla que se le llaman, que puedan ameritar una no condena en costas al demandado o incluso una condena en costas a la parte actora a pesar de haber ganado. En la parte de conciliación, típicamente, o sea, lo que normalmente ocurre en la práctica es que ambas partes pagan al 50% los gastos que esto genera. Ahora, aquí tenemos una opinión. Considero con respeto que el hecho de que haya autocomposición después de sentencia ejecutoria sería contrario al interés público de las sentencias en cuanto a su cumplimiento. Esta es justamente la opinión minoritaria que yo he visto varias veces. Dicen, bueno, la sentencia es un tema, la sentencia es una solución que da el Estado a una controversia y como tal, como expresión de norma jurídica es de orden público. Pero dependiendo la materia en la que estemos hablando, esta visión a mí me parece que deja ver qué es lo que está en juego entre las partes. Pensemos, por ejemplo, en una disputa civil o mercantil que repito, no implica constitución de derechos o cambio de estado jurídico de las personas. Si yo obtengo una sentencia ejecutoria dictada por la mismísima Suprema Corte de Justicia relativa a una indemnización por daño moral o una indemnización de daños y perjuicios, o lo que sea, una controversia ambiental, que surja entre el Estado y un particular o entre dos particulares, y la consecuencia de esa sentencia es que la parte A le tiene que pagar 200,000 pesos a la parte B. Pero cuando la parte A se enfrenta a la necesidad de tener que cobrar esa sentencia, resulta que la parte B está en concurso mercantil o está o quizás no formalmente en concurso mercantil, pero sí está en situación de insolvencia. Pero la parte B tiene la posibilidad de cumplir con las expectativas comerciales o las expectativas reales, no tanto las jurídicas que puede tener la parte A. Quizás la parte A está muy interesada en ver qué es lo que le puede ofrecer la parte B. Entonces, en ese sentido, las partes, yo no veo, si no se están violando los derechos de tercero, no veo cuál podría ser la restricción para que esas partes tengan un acercamiento y decidan cómo dar cumplimiento a esas sentencias. Aquí tenemos una aportación que dice el artículo 945 de la Ley Federal de Trabajo, establece que las partes pueden convenir las modalidades del cumplimiento del laudo. Eso me parece algo muy importante y agradezco el comentario. Están aquí planteando también que la intervención del conciliador es importante para ayudar económicamente al trabajador, porque en ocasiones el patrón por obviedad quiere pagar mucho menos que lo pretendido por el actor. Les hago aquí gracias por ese comentario. Estoy de acuerdo que la intervención del conciliador es muy importante, aunque tiene que cuidarla mucho. El conciliador siempre tiene que tener una actitud imparcial frente a las partes y tratar de mantener su neutralidad lo más posible, pero al mismo tiempo puede utilizar sus habilidades, si es que es suficientemente sensible, para alertarlas y asegurarse de que estén llegando a una solución que al menos tomó en consideración sus intereses. Ahorita les hago una petición de no meterse todavía con comentarios y preguntas sobre el proceso de conciliación o de mediación, incluso sobre el convenio de transacción, porque es algo que voy a tocar un poco más adelante. Si persisten estas dudas, yo estoy viendo ahorita algunas en la pantalla, voy a tratar de responderlas con mucho gusto. El tema de la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, desde luego es un tema que tensa el concepto de concesiones recíprocas de un convenio de transacción. Esto no es algo nuevo, esto es algo que está presente desde hace muchísimos años en materia laboral y estoy muy consciente de que eso es un obstáculo o un reto adicional en la materia laboral. Pero voy a regresar a este tema un poco más adelante. Regreso a la lámina y cierro aquí la ventana de chat y regreso a la lámina sobre la negociación. Brevemente, ¿cuáles son nuestros 7 elementos claves para tener una negociación exitosa? Lo primero es tomar en cuenta que hay intereses y posiciones de las partes. Esto me lleva a preguntarme
qué es lo que estoy dispuesto a ceder y qué simplemente no puedo ceder. Es algo muy obvio, pensamos que lo tenemos muy interiorizado cuando nos aproximamos a un conflicto, pero la realidad es que hacernos esta pregunta de manera consciente facilita mucho la capacidad que tenemos de detectar qué áreas del conflicto merece la pena pelear, en otras palabras, cuáles batallas sí vale la pena enfrentar y cuáles no. Esto condiciona necesariamente la actitud con la que llegamos a la mesa de negociación con nuestra contraparte. Esto no solamente se refiere a mi propia posición, sino que también tiene que empezar a imaginarse cuál es la posición en la que se encuentra la contraparte. El segundo elemento es la alternativa. Esto implica tener la capacidad y la creatividad de detectar un plan B a la negociación. Hay partes que se sienten perdidas si no llegan a una negociación exitosa. Si yo dejo que mi contraparte vea esa necesidad imperante de llegar a un convenio de transacción, me va a debilitar mucho en el proceso de negociación. Es importante que yo esté listo y preparado y con buena actitud en una negociación, listo para llegar a una solución. Esto desde luego teniendo como precondición que vale la pena el esfuerzo de negociación, pero también estar preparado para salirme cuando sea importante, cuando las condiciones no sean las aptas, cuando mi contraparte no tenga una buena actitud, etcétera, ¿no? Yo tengo que tener ese plan de salida listo y hacérselo ver de alguna manera a la contraparte. El tercer elemento es tener a la mano cuáles son mis distintas opciones. No es lo mismo que los intereses y posiciones. Opciones es la capacidad que yo pueda tener para matizar, transformar, moldear mi posición inicial o mi posición de negociación en función de las necesidades, fortalezas, debilidades de mi contraparte. Esa capacidad de flexibilidad, a eso se refiere este tercer elemento de las opciones, que idealmente me lleven a un escenario de ganar-ganar para las dos partes. Como yo les decía al principio, no es un tema de beneficencia o de altruismo. Utilitariamente, conviene generar soluciones de ganar-ganar. Primero porque aumenta la probabilidad de que se suscriba un convenio de transacción y también aumenta enormemente la probabilidad de que ese convenio de transacción se cumpla voluntariamente. El cuarto elemento es ser capaces de detectar cuáles de nuestros intereses vale la pena defender y cuáles no. Y sobre todo, en cuáles tengo razón. No, cuando entro a una negociación, no puedo entrar con una mentalidad procesal o de litigio judicial. Pero eso no quiere decir que yo abandone por completo o eche por la ventana absolutamente la conexión con la realidad legal que está detrás de mi postura. Ciertamente, si mi posición y lo que quiero pedir en la negociación es lo que probablemente obtendría en un proceso judicial o está respaldado por la ley, o al menos tengo razón moral, se fortalece mucho mi posición en el procedimiento de negociación. Entonces, si yo puedo presentar ante mi contraparte mis intereses de tal manera que se justifique la legitimación de esos intereses, voy a aumentar la probabilidad de tener una negociación exitosa para mi cliente. El quinto elemento es la comunicación. No estamos entrenados, o al menos no suficientemente entrenados, para saber escuchar al otro lado. ¿Cuántas veces no estamos en una plática académica, en una discusión acalorada, en una audiencia judicial? Estamos muchas veces pensando más en qué es lo que yo quería decir desde el principio o en cuál va a ser mi siguiente comentario, en lugar de situar el 100% de nuestra atención a lo que está diciendo nuestro contrario, o nuestro cliente, o el juez. Esa habilidad absoluta de escucha es algo que se tiene que desarrollar y tenemos que ser conscientes de que no tenemos típicamente desarrollada esta habilidad porque no es algo que se enseña como tal en las escuelas. Entonces, esta habilidad es bueno tenerla a la mano cuando se trata de negociar, porque me permite, desde luego, ver dónde están las fortalezas del contrario, dónde están sus debilidades, dónde están los campos de oportunidad para construir el diálogo. El penúltimo elemento es la relación, la capacidad de darle confianza a mi contraparte. Desde luego, esto trae como prerequisito que si yo soy el abogado, mi cliente confía en mí, si soy el cliente directa o la parte directamente negociando, soy capaz de generar en el otro una relación de confianza. Eso no quiere decir que tengamos que ser amigos, eso desde luego tampoco quiere decir que tengamos que estar de acuerdo en una posición, pero yo tengo que presentarme como una persona confiable.
Esto está muy de la mano del último elemento, que es el compromiso. Si yo muestro la más mínima noción de que no estoy detrás de mi palabra, probablemente esa negociación no sea exitosa. Entonces yo tengo que cumplir con mis compromisos. Si un día pacté que íbamos a tener mínimo 4 sesiones de negociación, me debilita mucho que a la segunda yo diga que ya no quiero seguir. Si habíamos logrado la mitad de la negociación, o sea, de la mitad de la controversia ya estaba de alguna manera resuelta, pero no reflejada en un convenio de transacción, evidentemente va a echar todo por la ventana o probablemente se vaya por la ventana si yo me voy para atrás con lo que habíamos avanzado el día anterior. ¿Dudas sobre negociación? Aquí hay comentarios en el chat. Creo que no. Bien. Entrando a la amigable composición, aquí encontramos dos figuras que a menudo son confundidas o a veces son tratadas como si fueran totalmente no antagónicas, pero muy distintas entre sí cuando la realidad práctica es que no es el caso. La amigable composición, como les anticipé en un inicio, de la manera más simplista posible, la podemos entender como una negociación asistida por un tercero. Un tercero viene porque las partes son incapaces o no desean tener un diálogo directo. O pudiera ser mucho más fructífero si hay alguien que les puede ayudar a estar pasando el micrófono. El grado de intervención de ese tercero permite muchos matices. Y eso es un poco lo que nos lleva a la distinción entre mediación y conciliación, que para mí es más académica que práctica. En los sistemas civilistas, como el nuestro, la mediación se identifica con aquellos procedimientos en donde la intervención del tercero, facilitador, no alcanza la facultad o la prerrogativa de proponerle soluciones a las partes. La labor del mediador se limita exclusivamente a facilitar la comunicación o facilitar los espacios para que las partes puedan solucionar su controversia. En cambio, el facilitador, que es también conciliador, tiene o se entiende o se identifica más bien con una figura mucho más proactiva en el procedimiento, que pone soluciones sobre la mesa, o a veces las partes se ponen absolutamente en manos del conciliador para la redacción de un borrador de convenio de transacción, lo cual no quiere decir que el conciliador sea el que está solucionando la controversia. Ciertamente no está imponiendo una solución, al final es la voluntad de las partes, únicamente la voluntad de las partes, la que soluciona la controversia en un procedimiento de amigable composición. Estas dos distinciones son exactamente lo contrario en los sistemas de derecho anglosajón. Si yo a un estadounidense o a un inglés o a un australiano yo le hablo de mediación, él entiende lo que nosotros entendemos por conciliación, al menos como yo lo acabo de definir. Por esta razón, y sobre todo porque el grado de intervención del tercero puede variar mucho en función de lo que las partes quieran, puede variar en el mismo procedimiento de las partes. Las partes pudieran haber pedido en un inicio que el tercero no presentara opciones de conciliación, pero más adelante sí quieren que presente opciones de transacción. Ahí generaría la pregunta de si estamos hablando de mediación o de conciliación. En mi opinión, la pregunta es verdaderamente irrelevante siempre y cuando se entienda que ambas son figuras en donde interviene un tercero, ayuda a que las partes lleguen a una solución negociada y nunca impone una solución a las partes. Aquí está un poco la repetición del concepto que ya hemos venido manejando. Y aquí agrego un par de cosas. Primero, la posibilidad de negociar y de negociar asistido por un tercero es una oportunidad para ver el conflicto como un cambio y una mejora. Rara vez tenemos la oportunidad de ver una controversia desde esta óptica cuando nos enfrentamos a un arbitraje o a un procedimiento judicial. Otra cosa esencial, y por eso la pongo desde el principio, es la confidencialidad de la negociación y la confidencialidad de la conciliación y la mediación. En la medida en que la ley contenga candados suficientes que garanticen a las partes que lo que ocurra dentro del procedimiento conciliatorio no puede ser utilizado en su contra, eso eleva la probabilidad de que mi conciliación sea un procedimiento honesto y exitoso. Si alguien se enfrenta a un procedimiento conciliatorio en donde sabe que lo que diga puede debilitar su postura en litigio,
pues eso es una gran desventaja. Evidentemente es un detrimento y un desaliento para generar una solución negociada. Entonces, la ley y los reglamentos a los que se acojan las partes tienen que incluir estos mecanismos aptos para garantizarlo. Un muy buen ejemplo que ya tenemos es en el sistema de justicia alternativa penal. Ahí está muy claro cómo las partes tienen prohibido utilizar la evidencia que se genere en el procedimiento conciliatorio en un procedimiento judicial. Aquí tengo una pregunta, si en materia laboral hay mediación. Cuando yo hablo en esta clase de mediación, estoy cobijando la amigable composición en general, y eso incluye los distintos grados de intervención del tercero. Entonces, cuando hablamos de conciliación en materia laboral, es equivalente a cuando yo, al menos en esta plática del día de hoy, hable de mediación. Como les dije, esta distinción entre mediación y conciliación es bastante más académica que práctica, y no debiera de generar demasiadas olas. Si el tercero que interviene en materia laboral para negociar a las partes presenta una solución o tiene un papel proactivo, más proactivo de lo normal frente a las partes sin imponer nada, estamos hablando de conciliación, pero nuevamente esa es una distinción meramente académica. Yo no me clavaría demasiado en eso. Si la ley habla de conciliación, no tengo ningún problema. Aquí vale la pena que les mencione para un poco solidificar lo que les estoy diciendo, es que la UNCITRAL, este organismo internacional del que les he hablado, llevaba muchísimos años hablando de conciliación en sus leyes modelo, y no fue sino hasta hace 2 años que aprobó una convención internacional para ejecutar acuerdos de transacción a nivel internacional y generó una nueva ley modelo de conciliación que decidió cambiar la palabra conciliación por la palabra mediación, por la única razón de que la palabra mediación era más comúnmente utilizada en los distintos sistemas jurídicos para designar la negociación asistida por un tercero. Y esto que acabo de decir, negociación asistida por un tercero, cabe perfectamente dentro del concepto de conciliación. La UNCITRAL fue muy cauta en decir que este cambio de nomenclatura no implicaba abandonar el concepto de conciliación, era simplemente reconocer justamente el área gris que existe entre ambas figuras, quizás la falta de necesidad de distinguirlas y el cuidado de que la definición abarcara cualquier procedimiento en donde interviene un tercero para asistir a las partes en su negociación. ¿Cuáles son los principios de la mediación? Bueno, aquí creo que puedo frenar. Entonces el tercero, esta es una buena duda, entonces el tercero puede sugerir soluciones en apoyo a la ley salvaguardando los mínimos legales. Mi opinión es que sí. Y nuevamente, no estoy hablando, si se fijan, no estoy haciendo referencias directas al derecho positivo. Me estoy refiriendo a los principios genéricos que rigen a los medios alternativos, clásicamente, y que han permeado, desde luego, a nuestra práctica y nuestra legislación nacional en general. No estoy citando un artículo en particular de ninguna ley. Pero sí, el conciliador generalmente, sobre todo hablando estrictamente de la palabra conciliación, tiene entre sus funciones, sobre todo si así las partes se lo encomiendan, la posibilidad de generar soluciones que las partes pueden dejar en la mesa o tomar y convertir en su propio convenio. Eso es perfectamente posible. Ahora, regresando a los principios, nos podemos ceñir a muchas fuentes para hablar de los principios de la mediación. Esa es la fuente que yo estoy sacando, es un proyecto que hizo la asociación, la barra de abogados de Estados Unidos, porque es algo que se implementó a conciencia en México y que ha permeado en las distintas materias en donde lidiamos con amigable composición. Estos son los 8 principios típicos, están presentes en prácticamente todas las leyes de justicia alternativa que encontramos en nuestro país. La voluntariedad lo que resalta es cómo las partes son las dueñas del procedimiento. Ellas pueden desistir de él de común acuerdo cuando quieran, pueden nombrar o revocar el nombramiento de un conciliador o de un árbitro si existe pacto entre ellas, pueden diseñar su propio procedimiento, pueden elegir el número de sesiones al que están dispuestas de participar, etc. Y también, desde luego, acentúa que es parte integral de la definición de la amigable composición que las partes se puedan salir de la misma cuando quieran. Si yo obligo a una parte a quedarse en la mesa más del tiempo que esa parte requiere o considera apto para estar en la mesa, estoy desnaturalizando absolutamente la figura. Aquí, desde luego, estoy muy consciente
de cómo, no solo en materia laboral, sino en otro tipo de materias, pero muy claramente en la materia laboral, es un requisito sine qua non acudir a una sesión de conciliación previo a seguir con el procedimiento. Esto no derrota el principio de voluntariedad. ¿En qué medida? Si yo obligo a las partes a ir a una sesión informativa, no creo que esté atentando contra este principio, ni tampoco estoy atentando contra el derecho de acceso a la justicia. Las partes tienen que acudir a esa sesión, escuchar cuáles son las bondades de la negociación, perdón, de la conciliación, de palabras de alguien que sea experto en el tema, desde luego, y evaluar con un poco más de cabeza o con un poco más de pausa si esa controversia es susceptible de ser conciliada. Pero para mí, hasta ahí tiene que terminar la obligación. Yo no puedo exigirle a una parte que regrese a una segunda sesión o que se quede más de X número de horas negociando. Eso va exactamente en sentido contrario de un esfuerzo de negociación o de conciliación. Entonces, es importante para mí hacer esa acotación. No es algo únicamente, como se podrán imaginar, no es algo propio de nuestro sistema jurídico, es algo que está presente en distintos países y que ciertamente fue incorporado en México. El principio de confidencialidad ya acentué cuál es su importancia, está en derecho positivo, no en todas las materias. Por ejemplo, en materia comercial, que es tan importante, increíblemente no tenemos una ley que rija la conciliación en materia comercial y no tenemos salvaguardas suficientes para que la información que se intercambia en el procedimiento conciliatorio, a menos de que haya desde luego un acuerdo de las partes o se hayan sometido a un reglamento, no hay salvaguardas suficientes de la confidencialidad. Lo que les quiero decir es que no está en derecho positivo, al menos en materia comercial. El tema de imparcialidad, desde luego se espera, por regla general, aunque no siempre, es importante que lo acentúe, que el conciliador sea imparcial e independiente de las partes. Si estamos hablando de la conciliación en sede judicial o facilitada por un centro de justicia alternativa, uno espera siempre, aquí sí, siempre, que el conciliador sea imparcial e independiente de las partes. Pero sí quiero aquí matizar, porque en ciertas mediaciones, sobre todo en mediaciones privadas, muchas veces los mediadores y los conciliadores elegidos por las partes no son ni de cerca independientes de las partes, ni de cerca. Probablemente lo que las partes busquen es precisamente alguien familiarizado con el conflicto, familiarizado con las partes. En la medida en que las partes conocen cuáles son los potenciales conflictos de un facilitador, no debiera de haber ningún problema de tipo de debido proceso. ¿Por qué? Porque al final, en primer lugar, las partes a sabiendas lo eligieron. Y en segundo lugar, son las partes las que generan su propia solución o las que se adhieren a una solución. No está siendo impuesta por ese tercero. Esto es una plática completamente distinta en arbitraje y en proceso por obvias razones, ¿no? Ahorita regreso al chat, sé que hay algunas preguntas, pero quiero terminar con la lámina de principios. El tema de neutralidad, pues desde luego todos esperamos cierta neutralidad del conciliador o del facilitador, pero aquí lo único que quiero comentar es que no seamos ingenuos para pensar que podemos contar con una persona que es 100% neutral al conflicto. Todos tenemos nuestros perjuicios, todos nacimos en cierto tipo de familia, en cierto tipo de sociedad, en cierto tipo de país, tenemos X personalidad y somos más afines quizás a un estilo de negociar o a un estilo de parte, o inconscientemente tendemos a favorecer, al menos en nuestras opiniones, al patrón o al trabajador. Entonces, todo eso no se puede echar por la borda simplemente porque tengo puesta la gorra de facilitador. Pero sí, desde luego, es un principio básico de la negociación que el facilitador sea, hasta la medida de lo posible, neutral frente a las partes. Simplemente es acentuar que no existe la neutralidad absoluta en los seres humanos. El tema de la equidad es básico en un proceso conciliatorio y es básico también explorarlo en el ámbito laboral. La equidad lo que quiere decir y lo que quiere acentuar es que un procedimiento conciliatorio no va a ser idóneo, no va a ser exitoso, probablemente, si la situación de las partes es demasiado dispar. Si hay una clara relación de subordinación, o más que relación de subordinación, si las armas que traen a las partes a la conciliación y a la negociación son absolutamente dispares, probablemente la conciliación no sea una buena idea.
Hay veces en que el campo de batalla no está nivelado, ciertamente en laboral ocurre mucho esto, pero aquí entra mucho la mano, la experiencia, el expertise, la sensibilidad del conciliador. El conciliador tiene a su disposición ciertas herramientas, ciertas habilidades que puede ir desarrollando, no para nivelar completamente el campo de batalla, pero atendiendo de hecho una de las preguntas que algunos de ustedes ya hizo, buscar que el trabajador, si es la parte más desfavorecida comúnmente en este tipo de procedimientos, esté viendo todas las aristas de la solución que se está proponiendo frente a sus ojos. Eso no quiere decir asistir a ninguna de las partes, eso no quiere decir asesorarlas, eso no quiere decir tampoco enemistar a una parte de sus abogados. Por eso requiere mucho arte de parte del conciliador y no es una labor sencilla. Si las cosas están muy difíciles, si el nivel de asesores legales es completamente dispar, probablemente una de las partes ni siquiera tenga un asesor legal. O sea, ese tipo de cosas sí son un problema para un procedimiento conciliatorio. No hay que poner los zapatos a la fuerza y hay que estar muy conscientes de esto. El elemento de legalidad también es esencial y muy importante también en la materia laboral, no solamente por los temas de orden público con los que tenemos que lidiar, sino porque existe una tensión inherente entre las recíprocas concesiones y la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador. Entonces, aquí, desde luego, hay un campo gris que ustedes conocen mucho mejor que yo, que está relativamente explorado por la jurisprudencia y sobre el cual no versa esta plática, pero aquí lo que quiero acentuar es que el convenio de transacción y el esfuerzo conciliatorio no pueden estar disociados del marco legal. Tienen que asegurarse de que no violen normas imperativas y que ese convenio va a tener la mayor probabilidad de ejecución y de eficacia posibles. El tema de honestidad, pues creo que no hay mucho que comentar aquí, me parece autoevidente a qué se refiere esto, pero acentúa el deber de las partes de acudir a negociar de buena fe y también, desde luego, acentúa el papel del mediador en la forma en que se conduce frente a ellas. Antes de hablar del procedimiento y de las razones para utilizar la mediación, quiero hacer una breve pausa para referirme al chat. Aquí estoy viendo una pregunta. ¿Es conveniente que el conciliador establezca las reglas para la negociación? Sin duda alguna. Es una muy buena pregunta y no es ninguna obviedad. Ciertas leyes de justicia alternativa ya desglosan con mucha particularidad cuál es el procedimiento de conciliación que hay que seguir. Prácticamente por definición, lo que ahí está escrito admite pacto en contrario. Y es bueno que admita pacto en contrario, porque la maravilla del procedimiento de conciliación es que permita a las partes adaptarlo exactamente al caso concreto. Como vamos a ver, hay conciliaciones que se pueden saltar etapas, hay conciliaciones que se pueden ir muy rápido directamente a la evaluación de las posibles soluciones, y hay otras en las que tenga que iniciar con toda una explicación detallada por parte del conciliador de qué es una conciliación y qué es lo que las partes pueden esperar de la misma. Pero es básico y es muy importante que las partes tengan muy claras cuáles son las reglas de la conciliación, que tengan clara cuál es el estilo de conciliación que pretende desahogar el conciliador. En fin, es una muy buena pregunta y la respuesta es sí, desde luego es algo básico. Aquí hay una pregunta. En el juicio oral mercantil que regula el Código de Comercio sí hay confidencialidad. Muchas gracias por la acotación, tienes toda la razón. Entonces, el tercero puede sugerir soluciones en apoyo a la ley, creo que este ya lo habíamos tratado. Lorena, ¿me puedes confirmar si estoy leyendo todas las preguntas o hay más preguntas en otro lugar? Hay una pregunta de María del Carmen Garduño que dice, ¿cuáles serían los parámetros para elegir una u otra? Una u otra, no dice... No dice que... No sé si se refiere a elegir entre conciliación y mediación. Si así fuera, y la verdad no quiero adivinar y pido disculpas, pero si así fuera, pues depende de muchas cosas. Una es qué tan sofisticadas son las partes. Quizás las partes están suficientemente asesoradas y tienen incluso un procedimiento de negociación suficientemente avanzado como para necesitar que un tercero venga y les proponga soluciones. O las partes pueden tener dudas sobre cómo el tercero puede ir comprometiendo su posición de imparcialidad y neutralidad en la medida en que va proponiendo soluciones. Entonces, muchas de esas dudas
ameritan que busquen un papel más pasivo del tercero que interviene para convertirlo simplemente en un facilitador de la comunicación. Aquí tenemos otra pregunta, o comentario y pregunta. Dice, generalmente los conflictos de trabajo son polarizados. El trabajador quiere que lo indemnicen y el empleador no quiere hacerlo. Por otra parte, el conciliador está en la mira de las partes y cualquier propuesta o comentario de su parte puede interpretarse como parcialidad. ¿Cómo ponderar todos estos factores para que el conciliador pueda tener éxito en la conciliación? Esta es una muy buena pregunta, agradezco mucho el comentario. Aquí me voy un poco hacia atrás y voy a decir algo que ustedes saben mucho mejor que yo, pero los asuntos que llegan a tribunales no representan todos los asuntos jurídicamente relevantes. Es una obviedad lo que estoy diciendo, pero conviene recordarlo. Los casos que llegan a los jueces son los casos difíciles, son los casos polarizados. Hay N relaciones laborales que afortunadamente terminan sin necesidad de un procedimiento contencioso. Y esto es probablemente igual o más cierto en otro tipo de materias. Pero bueno, después de hacer esa acotación, ciertamente esta polarización de intereses, que muchas veces es exacerbada lamentablemente por los abogados, seguramente ustedes están conscientes de cómo si uno pudiera tener acceso a las posiciones directas de las partes, se encontraría que el mundo no es tan blanco y negro como lo presentan los abogados ante la Junta o ante un juez. Esto es una realidad. El conciliador, me encantaría que tuviéramos una sesión sobre habilidades de las que puede disponer el conciliador para atender estas polarizaciones sin comprometer su imparcialidad frente a las partes. Una muy clara y pocas veces utilizada, lamentablemente, son las reuniones separadas o caucus con las partes. Están perfectamente permitidas, a veces no solo son convenientes, sino necesarias en un procedimiento de conciliación. Un poco más adelante vamos a hablar de ellas. Pero afortunadamente existen cursos de mediación impartidos por instituciones privadas y públicas para dotar al público que no esté familiarizado con estos mecanismos alternativos o que no tenga experiencia con los mismos en adquirir esas habilidades. En materia laboral es todo un reto. Otro comentario, me refería a mediación y conciliador, ¿ok? Otra duda es sobre la flexibilidad como principio. La flexibilidad está muy conectada con el principio de voluntariedad y se refiere a la capacidad que tengan las partes o el poder que tienen las partes de configurar su procedimiento a sus propios intereses. Meterle grilletes a la conciliación como si fuera un proceso judicial es darle al traste a la figura. Las partes necesitan espacio para respirar, las partes necesitan espacio para cambiar el estilo de negociación que pudieran estar llevando a cabo. El conciliador necesita mucha flexibilidad para llevar a cabo su función. Si a lo que le tenemos miedo es a esto, a la discrecionalidad y a la capacidad de cambio, realmente a lo que le tenemos miedo es a la conciliación. Quizás tú no tengas el estilo para entrar en este tipo de procedimientos o el entrenamiento para hacerlo y te convenga más el litigio ante tribunales. Para bien o para mal te puede convenir las reglas rígidas e inflexibles de un juicio o de un procedimiento ante una junta de conciliación y arbitraje. Pero a eso se refiere la flexibilidad. Por definición, la conciliación debiera estar ideada para los intereses de cada una de las partes. Y hay muchos estilos de conciliación, muchísimos. Basta con echarles un vistazo en internet al reglamento de conciliación de Canaco, al reglamento de conciliación del CAM, del Centro de Arbitraje de México, al reglamento de conciliación de la Cámara de Comercio Internacional, etcétera, ¿no? Al de ciertos colegios de corredores públicos. No sé, eso acentúa cómo hay muchos estilos de conciliación. Y las partes tendrían que tener la posibilidad de configurarlo a sus propios intereses. Muy buena pregunta. ¿Establecer la conciliación laboral como prejudicial y por ende obligatoria rompe o no con el principio de voluntariedad? Pudiera hacerlo si tenemos un entendimiento torcido de hasta dónde llega esa obligación. Para mí la forma de salvaguardar el principio de voluntariedad y también para salvaguardar el derecho de acceso a la justicia es entendiendo que la obligación de mediar, y lo pongo entre comillas,
significa la obligación de atender, cuando menos, a una junta informativa, a una junta en donde haya alguien que les explique a las partes las bondades de una conciliación, que las ayude a explorar si la conciliación es apta o no para solucionar esa controversia, y punto. Si después de ese primer acercamiento las partes no quieren seguir adelante con el procedimiento de negociación o de conciliación, ese tendría que ser el final del camino. Si no lo es, definitivamente está poniendo en entredicho en este principio y dándole al traste a de las características más importantes y distintivas de la conciliación. Sería algo muy lamentable. Esta es la última pregunta que voy a leer en este momento. Voy a seguir un poco más adelante y abrir el espacio para más preguntas, desde luego. Aquí tengo un comentario. En algunas ramas la mediación es nula. En la Conducef, cuando comparece el abogado del banco, te dice que te va a pagar si un juez se lo ordena en una sentencia. Sí, ok, a eso se refiere con nulidad. Sí, efectivamente, ahí, y eso tiene que ver con políticas institucionales del banco, tiene que ver con entrenamientos del abogado que representa al banco, tiene que ver con puede tener que ver con la habilidad o el entrenamiento que tenga el conciliador con el que te topes, tiene que ver con muchas cosas. Aquí incluso en ese mismo comentario se menciona: en materia laboral el IMSS y el ISSSTE no celebran convenios porque para eso tienen jurídico. Y además entiendo que su órgano interno de control, no solamente en estas instituciones, sino en otras, impide la posibilidad, impide la posibilidad de que esas instituciones se metan en estos procedimientos conciliatorios. Qué bueno que lo apuntas, es importante tomarlo en cuenta, y lo único que hace es acentuar todos los obstáculos que tenemos, prácticos y jurídicos, para que los medios alternativos se terminen de desenvolver. La forma de solucionarlo implica capacitación, como la que el Instituto de la Judicatura tiene con ustedes, involucra que las universidades consideren estos temas como esenciales en su programa curricular, para que los abogados salgan al menos sensibilizados de las bondades de los medios alternativos cuando conviene tenerlos. Desde luego, no todas las controversias tienen que acabar en mediación o en arbitraje. En fin, hay muchas aristas y muchas formas de atacar este problema, pero gracias por señalarlo, para beneficio de todos. Pregunta: ¿qué pasa si no tengo interés en la primera conciliación, respetando el principio de voluntariedad y neutralidad? Bueno, aquí esta sí es una decisión legislativa. Esto es 100% política legislativa. Podríamos discutir mucho tiempo si es deseable desde el punto de vista teórico o de concepción de la naturaleza y la esencia de la conciliación, que te obliguen a ir a una sesión informativa. Y podríamos tener una u otra opinión. Pero, digo, no es darte una respuesta, decir que la ley lo prevé, y ni modo, no hay más que atenerse a eso. Pero para mí, el que te obliguen a ir a una sesión informativa no rompe con el principio de voluntariedad, por lo que ya mencioné, no te quita mucho tiempo, es un pasito más, en fin, y yo creo que vale la pena como política legislativa, en la medida en que la persona que da esa plática y los abogados que vayan a esas pláticas, y las partes desde luego también, estén relativamente sensibilizados sobre la posibilidad o no de tener un procedimiento de conciliación. Pero bueno, aquí leo esto y ya nada más, y sigo adelante. Como opinión, esta etapa de conciliación o mediación, eso será un filtro para que no se judicialice un conflicto como en materia penal. Por eso la tarea del conciliador de proponer alternativas. 100% de acuerdo. Esto es al menos lo que está detrás. Esta es la ratio legis de esta norma que obliga a las partes a ir a la sesión informativa. Ese es el ideal de tener una audiencia previa de conciliación. Realmente llevamos muchos años con esto en nuestros procedimientos mercantiles y civiles, y no ha llegado a tener un impacto por muchas razones, ¿no?, que se pueden mejorar. Pero bueno, ahorita seguimos adelante con sus comentarios. Les agradezco mucho su participación. Permítanme avanzar un poco en las láminas. Por cierto que voy a dejar prácticamente 10 minutos para hablar de arbitraje. Lo apunté desde el inicio que me quería enfocar más en este tema, entonces estoy muy consciente del tiempo. Y bueno, seguimos adelante. Aquí, en por qué utilizar una mediación, ya lo hemos ido apuntando en ciertos comentarios anteriores, pero en primer lugar es algo amigable en la mayoría de las veces. No me siento en un procedimiento muy amigable, que digamos, cuando tengo que
enfrentar a mi contraparte ya dentro de un procedimiento judicial al lado de la oficina del juez. Pues eso definitivamente no es el mejor de los ambientes. Es mucho mejor el ambiente de un centro de justicia alternativa en sus instalaciones. Es muy bueno el ambiente, la oficina de un mediador privado, o vernos, a muchos les eriza cuando escuchan esto, pero en materia comercial es muy común. En un restaurante empezar un procedimiento conciliatorio es perfectamente viable, ¿no? Pero por definición, por esencia, la conciliación es amigable porque acerca, por definición, a las partes a un diálogo, las acerca. Es exactamente lo opuesto a plantear una posición fuerte y una débil en un procedimiento judicial. Por lo mismo abre la comunicación entre las personas y si está bien llevada, les dota de una serie de herramientas para que puedan encontrar una solución efectiva al conflicto. Y esa solución efectiva al conflicto, a diferencia de lo que ocurre con un procedimiento judicial o arbitral, da cabida y debe dar, aquí debe ser, debe dar cabida a intereses y sentimientos personales en la búsqueda de soluciones. El conciliador no debe huir a que las partes expresen este tipo de cosas. Esto no quiere decir que el diálogo se torne en algo negativo o que haya faltas de respeto. Desde luego eso rompe el diálogo. Pero lo que no hay que impedir es que las partes expresen todas las aristas que puede tener un conflicto. Eso permite a la contraparte detectar dónde puede estar el verdadero problema detrás del litigio y también le permite al conciliador entender cuáles son los elementos que más duelen a cada una de las partes y a partir de dónde puede empezar a construir entendimiento entre ellas. Seguimos con esto de por qué utilizarlas. Una conciliación puede durar un día y derivar en un convenio de transacción. Una conciliación puede durar 5 sesiones, 3 sesiones, o puede durar 3 meses. No tengo conocimiento de conciliaciones que duren años. Pues esto es realmente poco común. Me han tocado ver conciliaciones exitosas que derivan en convenios de transacción, sobre todo con entes públicos, en donde tenemos que ir a un viacrucis para generar las firmas necesarias de los distintos niveles de gobierno para que se liberen esos convenios de transacción. Pero eso es una cosa distinta. El esfuerzo conciliatorio ya se tuvo. Muchos me preguntan si vale o no la pena los costos y el tiempo que implica un procedimiento de conciliación, sobre todo cuando se configura como una etapa intraprocesal. Mi opinión siempre es que sí vale la pena en las controversias que lo ameritan. Si las posiciones de las partes están claramente exacerbadas, y no solamente son los abogados que no conocen o no están interesados en la conciliación, sino que verdaderamente patrón y trabajador, proveedor y cliente, etcétera, no están ni medianamente interesados en negociar, pues es lo más inútil intentar llevar a cabo un procedimiento de conciliación. Pero un procedimiento de conciliación no es muy costoso ni muy tardado prácticamente en la mayoría, en casi todos los casos. Entonces mi respuesta es que sí vale la pena intentarlo. Y lo peor que puede pasar es que a la primera sesión o a la segunda sesión una de las partes diga, esto no funciona, muchas gracias. Busca dar soluciones satisfactorias para ambos participantes. Este concepto del ganar-ganar que ya hemos venido comentando y cómo utilitariamente es deseable. Evita el desgaste que imposibilita que la relación subsista, ya lo comentamos. Y vuelvo a acentuar en esta parte, los participantes deben tener más o menos el mismo poder. Aquí ustedes son los expertos, no yo, pero ustedes también saben que hay muchos tipos de patrones. No todos los patrones son grupo Carso o grupo modelo, y no todos los trabajadores son el último eslabón de la cadena productiva de una unidad de negocios. Podemos encontrarnos con trabajadores muy bien representados, podemos encontrarnos con patrones que no son empresas grandes y que están muy mal representadas. Entonces, esta disparidad no necesariamente se identifica con la relación legal de subordinación laboral. Desde luego, y ya lo dije una vez y lo vuelvo a repetir, es un reto adicional en la materia laboral el tema conciliatorio, en gran medida por esta razón. Tiene además el grillete de la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador. O sea, estoy consciente de todas esas aristas, pero tan existe la conciliación y tan existe la posibilidad de generar convenios de transacción que es una práctica común que esto ocurre. Pero bueno, no deja de ser un reto. No me voy a clavar mucho en esta lámina porque lo tienen en el PDF que les comparte el instituto. Ya hablamos del artículo 17 constitucional y aquí simplemente pongo en interrogación porque es algo muy discutido.
sobre si podemos, a raíz del andamiaje constitucional actual y el hecho de que el artículo 17 contemple los mecanismos alternativos, si podemos o no hablar del derecho humano a los medios alternativos. Cada quien tiene opiniones distintas. Yo no soy experto en derechos humanos. Mi opinión personal es que no estamos desnaturalizando el concepto de derechos humanos si nos ponemos a hablar del derecho humano al arbitraje. Yo prefiero hablar del derecho genérico de acceso a la justicia en un Estado. Lo que sí existe, indudablemente, es que hay un anclaje constitucional que protege a los medios alternativos. Y esto ha tenido un impacto en la forma en que los tribunales están interpretando, por ejemplo, una cláusula arbitral, o el grado de ejecutabilidad que tiene un convenio de transacción o un laudo arbitral. Impacta desde luego al legislativo en su decisión de prever mecanismos alternativos en sus leyes, y puede y debiera de impactar también qué tan proclive es el ejecutivo para incurrir en estos esfuerzos, ¿no? Pero bueno, esta es una discusión académica, pero no quiero dejar de apuntarla. Hay leyes federales y locales que acentúan y muestran evidencia del avance que estamos teniendo como país en la actualidad de los medios alternativos. Prácticamente todas las entidades federativas tienen una ley de justicia alternativa. El grado de desarrollo y sofisticación que tienen sus centros de justicia alternativa pues también es muy variable, pero cada vez, o sea, lo que está claro es que todas las entidades federativas están caminando hacia la sofisticación y hacia la intensificación de la utilización de los mecanismos alternativos. Las leyes federales, no existe todavía una ley federal o una ley general de medios alternativos que abarque a todas las materias. Hubo una iniciativa muy sonada que surgió en el sexenio pasado, que incluso fue aprobada en la Cámara de Diputados, y se frenó en la Cámara de Senadores, y ahorita está muy lejos en la congeladora. Tenía muchos bemoles esa ley, me encanta, podríamos dedicar muchísimo tiempo a comentarla, pero bueno, el punto es que no tenemos todavía una ley general. Pero sí hay leyes federales que dan nota de estos medios alternativos: la ley de hidrocarburos, la ley de obras, la ley de adquisiciones, ley de asociaciones público-privadas, muchas que tienen que ver con contratación gubernamental, dan espacio a la posibilidad de arbitrar las disputas o incurrir en esfuerzos conciliatorios. Aquí conviene mencionar que el peligro que existe y que ya estamos viendo lamentablemente hecho realidad, en que en aras de impulsar el uso de los medios alternativos y de protegerlos, o sea, es decir, con una buena intención detrás o con una intención pro mecanismos alternativos, se están sobreregulando, y ahí sí les está haciendo un desfavor. Ya hablamos de cómo la flexibilidad es uno de los principios más importantes que tiene la mediación, y el arbitraje también. Y a veces en aras de regularlo, en aras de protegerlo, estamos cayendo lamentablemente en una sobreregulación y rigidización de los mismos. Y eso le hace un desfavor a los usuarios, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con mantener un balance adecuado. ¿Cuál es la estructura del procedimiento de mediación? Déjenme, antes de avanzar aquí hay alguien que opina bueno, aquí me estoy saltando muchos comentarios. En el arbitraje comercial, un obstáculo es el costo de honorarios de los árbitros. Claro que es un obstáculo. No lo vería tanto como un obstáculo, lo vería como una de las características inherentes al arbitraje. Uno no puede crear árbitros privados que presten sus servicios de manera gratuita. Simplemente acentúa que el arbitraje no es apto para todas las controversias, pero también de una vez aquí apunto que cada vez proliferan más los arbitrajes de baja cuantía. Y las principales instituciones arbitrales del mundo y de México tienen un reglamento específico que se utiliza para controversias de baja cuantía, que asegura un procedimiento muy rápido, honorarios no tan onerosos de los árbitros, en donde vale mucho la pena para las partes generar una solución. Y sí, hay que pagarle a los abogados y hay que pagarle al árbitro, pero uno obtiene un laudo en menos de un año, a veces en meses, y es perfectamente ejecutable, ¿no? Ya hablaremos de la facilidad que hay para ejecutar un laudo comercial.
Por estrategia, preguntan si por estrategia es posible que el conciliador solicite dialogar en algún momento solo con las partes. Sí, desde luego que sí, ahorita lo vamos a comentar, es muy importante. Y aquí hay una opinión en el sentido de que tan es un derecho humano laboral que es obligatorio, el patrón será proclive a transigir. Bueno, como les dije, aquí hay opiniones de todo, ¿no? Yo no sé si el hecho de que hay una prerrogativa a transigir implica que podamos hablar de derecho humano al mismo nivel que hablamos del derecho humano a la vida o del derecho humano del acceso a la justicia. Hay opiniones de todo, no sé que ni siquiera los ministros de la Suprema Corte están de acuerdo en esta concepción. Pero bueno, lo que es un hecho es que tiene protección en la ley y en la Constitución en este caso. Pero gracias por la opinión. ¿Cómo es la típica estructura de un procedimiento de conciliación o de mediación? Esto no necesariamente es así. Como les dije, estas etapas son guía y llevan como prerequisito o como precondición lo que aquí estoy presentando, es que es desde el inicio hasta el final. Pero podemos saltarnos etapas, pudiera no ser deseable, pero se pueden saltar etapas, y hay muchos estilos de conciliación, como ya lo apunté. Pero típicamente lo que ocurre es esto. La primera etapa tiene que ser la introducción, y no es una cosa menor. Si nos saltamos la etapa de la introducción, seguramente, y sobre todo si las partes no son sofisticadas o están familiarizadas con el uso de la conciliación, vamos a sufrir mucho en la etapa de la búsqueda de la comunicación. Ya no digamos en la búsqueda de soluciones. Desde el inicio las partes tienen que tener certeza de a qué reglas de conciliación se van a tener, porque hay muchísimas aristas, sobre todo con la flexibilidad que tiene el procedimiento. Mucho depende del estilo del conciliador, desde luego también depende del estilo de los abogados, de los intereses de las partes. Todas las expectativas con las que uno se aproxima al procedimiento de conciliación se tienen que vincular en esta etapa introductoria, y es esencial que el conciliador la considere, ¿no? Después de esto, ahora sí, viene la etapa de la comunicación, en donde las partes tienen que explayarse absolutamente en su visión del conflicto. Aquí el mediador tiene que ser capaz de balancear la eficiencia del procedimiento, pero sin escatimar en escuchar todas las aristas del conflicto que las partes quieran expresar. No solamente el ámbito jurídico. Aquí es donde uno como conciliador tiene que tener la habilidad de dar cabida a los intereses, a los sentimientos, a todos los componentes sociales y culturales detrás del conflicto, que le permita a él tener una pintura completa de la posición de las partes y también que ayude a que las partes entiendan cuál es la posición del otro lado. Aquí es donde viene precisamente la identificación de puntos e intereses que hablamos que identificamos como el procedimiento, como el primer punto esencial de una negociación exitosa. Una vez que se agota absolutamente esta parte, entonces ahora sí podemos pasar a la propuesta de soluciones. Aquí yo les quiero acentuar la terrible práctica que tenemos, sobre todo en el foro judicial. Esto evidentemente no ocurre en todos los juzgados y en todas las juntas, pero es muy común que cuando un secretario conciliador o un secretario de acuerdos o un juez invita a las partes a arreglarse, prácticamente la invitación es, bueno, ¿y qué solución le ven al conflicto, no? ¿Cómo se pueden poner de acuerdo? ¿O por qué no? ¿Por qué no buscan una solución entre ustedes? Consciente o inconscientemente, muchas veces es en automático que los abogados en lo que están pensando es en la solución al problema. O las partes en litigio están pensando en con qué número estoy dispuesto a pararme de la mesa. Y no es que la solución no esté en la solución, perdonen ustedes la redundancia, pero lo que quiero decir es que el primer paso no tendría que ser pensar en la solución, y muchas veces es lo primero que hacemos. Es la primera invitación que recibimos del funcionario judicial, y eso no es constructivo, eso no es una buena práctica conciliatoria. Puede dar flojera, podemos estar emproblemados, las partes pueden no estar dispuestas. Si no tienen ganas de conciliar, eso se explora en la sesión informativa y punto. Lo que les quiero decir es que el primer paso después para negociar es conocer el problema y no dar por hecho las cosas. Si uno cree que puede empaparse suficientemente de un conflicto humano mediante la lectura de una demanda, pues yo creo que está equivocado. Lo mismo le ocurriría al actor si cree que puede conocer todas las aristas que tiene el demandado en la cabeza leyendo la contestación de demanda, que muchas veces presenta el abogado sin habérsela sometido a consideración a su cliente, ¿no? A veces los intereses del abogado están completamente disociados de los del cliente. Entonces no hay que dar nada por hecho
cuando uno se aproxima al procedimiento de conciliación. Pasemos a la propuesta de soluciones una vez que estamos seguros de que conocemos cuál es la postura del otro lado y la mía propia. Después de la lluvia de ideas para proponer las soluciones, tampoco nos debemos de saltar la etapa de evaluación de esas soluciones. A veces nos vamos en automático, pero tenemos que hacer un llamado a la realidad cada vez que recibimos una propuesta de solución del otro lado o una propuesta de solución del conciliador, si es que es el caso. Cuando algo me suena razonable, incluso como abogado entrenado, tiende mi mente automáticamente a decir, adóptalo. Estás agarrando más puntos de los que tenías antes de entrar en conflicto, etc. Tenemos que ser muy conscientes y muy cuidadosos de emitir una solución, de aceptar una solución sin haber hecho un ejercicio práctico de su viabilidad. ¿No? Esto es parte de nuestro entrenamiento como abogados. Y ya al final, desde luego, es la suscripción del acuerdo. No necesariamente, aquí el último punto de esta lámina que quiero hacer es que una negociación o una conciliación exitosa no se debiera de definir únicamente a partir de la suscripción de un convenio de transacción. Hay conciliaciones que son muy exitosas, aunque no se llegue a un convenio de transacción, porque permitieron que las partes conocieran cuál era la posición de su contrario, o la suya propia. Y si en ese momento no fue exitosa, nada evita que más adelante, previo o después de recibir un laudo arbitral o una sentencia judicial, puedan llegar a una solución amistosa. Entonces, puede tener una utilidad importante, aunque no derive necesariamente en un convenio de transacción. Y aquí está el tema que ya habíamos apuntado con anterioridad y algunos de ustedes ya incluso avanzaron en sus comentarios, y son las reuniones separadas o caucus, como se les llaman. ¿Qué es esto? Son reuniones privadas que tiene el mediador, conciliador, facilitador, para no meternos en problemas, con cada una de las partes. Esto es pésimamente mal visto en arbitraje, por ejemplo. O sea, el árbitro tiene imperantemente prohibido comunicarse con una de las partes sin el consentimiento y conocimiento de la otra. Pero en mediación no solamente es mal visto, sino que es aconsejable para el mediador. Hay que hacerlas con cuidado y hay que saberlas utilizar. Pero es muy importante saber qué se tiene con esta herramienta. Pueden ser, por ejemplo, necesarias cuando hay tensiones, como ahí lo puse, que impiden el flujo del diálogo. Pueden ser útiles para educar a una de las partes sobre el procedimiento de conciliación sin necesidad de ventilarla frente a la otra. Pueden ser útiles para recibir o para que el conciliador se empape de una posición de una de las partes y esa parte no está dispuesta a compartirla todavía con el otro lado, ¿no? ¿Qué está dispuesto a ceder? Esa típica pregunta no siempre hay que lanzarla frente a la otra parte. La forma de hacerla es muy importante. Aquí hay un consejo muy básico que es cuidar el equilibrio y llevar el mismo número de reuniones con una y otra parte. Pudiera ser necesaria solamente con una de las partes, pero aún así, aunque sea por deporte, conviene también escuchar al otro lado por separado. Es tan importante, es muy explorado en derecho comparado, sobre todo en los sistemas de derecho común, que es tan importante hacer justicia como dar la apariencia de que se está haciendo hacer justicia. Ya sé que se escucha muy raro, pero no basta pues como sistema de impartición de justicia que de hecho se haga la justicia, sino que sea notable, que se vea y que se note que se está haciendo justicia. De la misma manera, aquí en este caso es importante que el conciliador dé muestras palpables de que está tratando a las partes con equidad. Otro consejo es que, aunque sea muy obvio, y aunque el mediador traiga su propio plan, sea muy transparente con las partes. ¿Por qué está convocando una reunión por separado? ¿Cuál es el propósito de esa reunión? Y cuando se pueda, desde luego, tiene que reportar cuáles son sus resultados. Si lo que obtuvo de una reunión por separado es algo confidencial de una de las partes que no está dispuesta a compartir con la otra, bueno, evidentemente no va a ir a compartirlo con el otro lado. Sería faltar a una de los principios más elementales de un mediador. Pero cuando se pueda reportar cuál es su resultado y medir su posibilidad y conveniencia. ¿Dudas hasta aquí? Creo que no hay dudas. Si hay, ahorita las tomo más en cuenta, pero quiero acabar ya con el tema de mediación en los próximos 5 minutos. El acuerdo de transacción ya lo tratamos mucho en términos genéricos. Es un convenio donde se dan las partes prestaciones recíprocas. Ya apuntamos y estamos todos muy conscientes del doble obstáculo que tiene en materia laboral por temas de
renuncia de derechos del trabajador, pero bueno, eso no evita que se den convenios de transacción que constantemente sancionan y aprueban las juntas. Se conviene en un procedimiento conciliatorio que cuando no se logre el acuerdo se pueda levantar un acta que así lo haga constar, ¿no? Esto a veces puede ayudar mucho a las partes a que tengan una evidencia del cierre de las negociaciones. Quiero hablar en estos últimos minutos de otros temas. La ejecución de los acuerdos de transacción. Aquí no me quiero meter al derecho positivo con mucha particularidad. Saliéndome y abstrayéndome un poco de la materia laboral y regresando a la generalidad de los medios alternativos, nada más quiero apuntar algo. No me garantiza, más bien, el uso de la conciliación o acudir con un conciliador con 5 certificaciones, no me garantiza llegar a un buen convenio de transacción. De la misma manera, la negociación no asistida por un tercero, es decir, la negociación directa, probablemente derive en el convenio de transacción más sofisticado y adecuado que pudiéramos idear. ¿Qué quiero decirles con esto? Cuando se trata de amigable composición y mecanismos alternativos autocompositivos, que es de lo que hemos estado hablando, en mi opinión el foco tendría que estar más en el fruto de la solución, que es el convenio de transacción, el convenio por el cual se resuelve la controversia, y menos, no es que no tenga foco, pero es que tenga menos importancia el proceso. Yo puedo ir con un mediador que no está certificado, pero es perfectamente apto para los intereses de las partes y derivar en un perfecto convenio de transacción. Puedo no haber llevado a cabo una conciliación y llegar a un perfecto convenio de transacción. O pude haber tenido una conciliación con un conciliador certificado y tener una muy mala solución. ¿Por qué uno tiene acceso a una vía más ejecutiva que el otro? Yo les invito a hacerse esa pregunta. ¿Por qué el convenio de transacción, resultado de un proceso de conciliación, tiene mayor grado de ejecutabilidad que un convenio de transacción producto de una negociación? Para mí la distinción no está justificada y formo parte de un grupo muy grande de personas que critican que en la ley se haya cambiado o se busque en gran medida ponerle un pie de página o matizar la noción milenaria del convenio de transacción, ¿no? Entonces, nada más es lo único que quería apuntar en ese tema. Se los dejo para que ustedes lo analicen, al menos en un nivel teórico, no tanto de derecho positivo. Ya apunté los problemas de la neutralidad, cómo no existe la neutralidad absoluta. El tema de la certificación, yo soy un crítico de que tengamos una legislación que obligue a que cada vez que las partes quieran mediar, tengan que hacerlo frente a alguien certificado, sobre todo en materia comercial. Si estamos hablando de materia penal o de materia laboral o de mediaciones o conciliaciones auspiciadas por el Estado, evidentemente en esos casos necesitamos de alguien capacitado. La capacitación y la certificación no son garantías de que estoy ante un buen conciliador, de la misma manera en que el hecho de estar ante un juez no me garantiza una buena sentencia. Pero ciertamente es un obstáculo, es algo que ayuda a tener cierta seguridad, a que mi solución va a tener cierta conexión con el principio de legalidad. Pero lo que les quiero decir es, sobre todo en las negociaciones privadas y en las mediaciones privadas, nadie tendría por qué obligar a las partes a que, si así lo desean, no puedan nombrar a un conciliador que no está certificado. En todo el mundo se puede hacer eso. Ya apunté los problemas de la sobreregulación de la mediación. Ahora, antes de entrar al arbitraje, voy a comentar algunas de las dudas que pudieran tener ustedes sobre conciliación. No voy a poder ver todas, pero les ofrezco verlo por correo si no alcanzo a hacerlo, como les ofrecí. Aquí tenemos, si bien se puede reunir, le debe notificar a la contraria aunque no esté presente. Creo que ya contestamos esa pregunta. Sí lo tiene que notificar, es muy importante. No está escrito, pero es muy importante. No estoy viendo más preguntas aquí en el chat. Lorena, no sé si hay algo en el otro. Ángeles Argelia pregunta, dentro de los MASC está la conciliación, y si es así, al haber mencionado
que los MASC son voluntarios, entonces se debe acudir a dicha conciliación voluntariamente o se debe votar como una instancia previa a un juicio. Dicho medio alternativo, déjeme ver si es completo, sí. Ok, gracias por esa aportación. Creo que ya lo apuntamos previamente. ¿Tiene sentido obligar solamente en la medida en que esa obligación se acaba una vez que fui a la junta informativa? Y simpatizo y entiendo las posiciones que dicen, ni siquiera me tendrían que obligar a ir a una junta informativa. Veo con simpatía esa posición. Lo único que digo al respecto es, hay una decisión de técnica legislativa y de política judicial inclusive, de sí obligar a las partes al menos a intentarlo. Ya ahorita recibimos la aportación de algún compañero que dijo que puede servir como un filtro, como una llamada a las partes a la realidad, porque sí funciona, o sea, está probado en la práctica que, no en todos los casos, evidentemente, ni siquiera diría que en la mayoría, pero muchas veces de esa sesión informativa viene el interés, al menos de tener una o dos sesiones de conciliación, y de ahí eso pudiera derivar en un convenio de transacción que nos ahorra a todos la necesidad de un procedimiento que dure años, ¿no? Pero bueno, eso ya lo comentamos. Voy a seguir con el tema de arbitraje. Espero que me dé tiempo de apuntar algunas preguntas en los últimos minutos, y si no, lo haré por escrito. Hay otra pregunta, no sé si quiera que la hagamos. Sí. Sí. En su opinión, entonces, ¿es válida la conciliación obligatoria? ¿Sería legal constreñir a las partes en un proceso, agotar esta instancia para acudir al arbitraje? Sí, en la medida únicamente de lo que acabo de decir. Ya lo repetí muchas veces. En pocas palabras, que sea obligatoria la junta informativa me parece compatible todavía con el sistema voluntario de la conciliación. Sé que no todos están de acuerdo, pero desde luego esa es mi opinión. Pero ahí tendría que acabar la obligación. Bueno, en el arbitraje, muy brevemente, de hecho, tendrán ustedes esta presentación, pero me voy a saltar toda esta parte, esto da para una clase completa. Lo que me quiero centrar en cuál es el concepto de arbitraje. Para que podamos hablar de arbitraje privado en sentido estricto, tienen que estar presentes 4 elementos, cuando menos. El primer elemento es que exista un litigio. Si lo que estoy resolviendo a través del procedimiento en donde se involucró un tercero no tiene relevancia jurídica, pues estoy hablando de otra cosa. El arbitraje, al igual que el proceso judicial, versa sobre conflictos que son relevantes para el derecho. Segundo elemento, además del litigio, es el árbitro. El árbitro es un tercero independiente e imparcial de las partes. Aquí sí, necesariamente por definición, por derecho positivo y porque así es en prácticamente todo el mundo, tiene que ser independiente e imparcial de las partes. Y es un privado, a diferencia de un juez, no tiene una jurisdicción pública, tiene una jurisdicción privada que encuentra como fuente el acuerdo arbitral, que es el siguiente elemento, que es un contrato 100% privado, que dota de poder al árbitro y también limita las facultades del árbitro. Desde luego hay mucha similitud, bueno, voy a decir el cuarto elemento, que es el laudo. Para que podamos hablar de arbitraje tiene que haber laudo. Y para que haya laudo, tenemos que estar necesariamente hablando de una solución que es final y vinculante. Si un tercero emite una decisión que está a su vez sujeta a la revisión de alguien más, entonces eso no es un laudo en el sentido estricto de la palabra y no podemos hablar todavía de arbitraje. En muchas controversias propias de la industria de la construcción es común pedirle a un tercero técnico sofisticado que se pronuncie sobre una parte técnica del proyecto, no sé, precios unitarios o estimaciones de la obra, y las partes estipulan que se van a estar a lo que diga esa opinión. En primer lugar, eso no necesariamente es un conflicto jurídico, entonces eso ya pone en entredicho si eso es un arbitraje. Pero por otro lado, típicamente esa opinión está sujeta eventualmente a lo que determine un tribunal arbitral o un tribunal judicial al amparo del resto de los derechos y obligaciones del contrato. Por eso ahí no hablamos de arbitraje. El arbitraje es un mecanismo privado, no es un proceso, no es la opinión de un experto ni tampoco una mediación, porque en el arbitraje sí el tercero impone una solución que incide en la esfera jurídica de los particulares. Hay 2 grandes tipos de arbitrajes. Hay arbitrajes que se realizan en los auspicios de una institución, ese es el arbitraje institucional, e implica que el arbitraje está administrado. Eso quiere decir que funciones logísticas y administrativas como cobro de honorarios,
a veces puesta a disposición de instalaciones, notificaciones, la presencia de un reglamento cuya administración está sujeta al criterio de una institución. Eso es lo que se presenta en un arbitraje institucional. El otro tipo de arbitraje es el arbitraje ad hoc, en donde no se hacen los auspicios de una de estas instituciones que se dedican solamente a administrar arbitrajes, y aquí el diseño, la implementación y todos los problemas que pueden acarrear los procedimientos arbitrales están 100% en manos de las partes y del árbitro. En ausencia del auxilio de una institución, las partes desde luego pueden recurrir al auxilio de la judicatura. La judicatura tiene varios mecanismos en la ley para auxiliar y controlar el arbitraje, sobre todo para auxiliar y protegerlo, más que para controlarlo, pero todas esas prerrogativas están ahí para disposición de las partes y para darle efectividad al arbitraje. Hay ciertos temas que son inarbitrables. La materia laboral es inarbitrable en México. En la mayoría de los países del nivel de México, la materia arbitral sí se puede someter a la decisión de un particular. Esto obedece pues a razones culturales, a razones sociales. Bueno, creo que es muy obvio, aquí no voy a opinar sobre algo que ni siquiera es mi campo de experiencia, pero en Estados Unidos, por ejemplo, hay miles de arbitrajes anuales en materia laboral, pero en México es algo que no se ve cercano a la realidad. O sea, no se ve cercano que las disputas laborales se puedan arbitrar todavía, aunque sí pueden someterse a un procedimiento de conciliación, lo cual no deja de llamar algo la atención. Aquí, esta es una de las cosas que sí quiero acentuar. El árbitro se parece mucho al juez. El arbitraje se parece mucho al juicio, pero no son iguales. En primer lugar, la fuente de poder de uno y otro son completamente distintas. El juez encuentra la fuente de su actuación en la ley, con independencia de lo que digan los particulares. Y el árbitro vive y muere por lo que dicen los particulares en sus contratos. Entonces, esa es una diferencia toral en la naturaleza jurídica de uno y otro. Otra diferencia práctica importante es que el árbitro no tiene el poder de hacer cumplir sus propias disposiciones. Entonces, una orden procesal de un árbitro no puede ser ni siquiera ejecutada judicialmente. El laudo, aunque es final y vinculante jurídicamente para las partes, como lo es cualquier otro acto privado como un contrato, por ejemplo, un convenio de transacción, si no es cumplido voluntariamente, necesita necesariamente ser ejecutado a través del poder del Estado. Hay un mito sobre la ejecución de los laudos. Y el mito es que es muy complicado ejecutar un laudo. La verdad es que, desde luego, hay casos complicados. Hay casos en donde los abogados no le hacen un desfavor a las partes porque plantean mal la ejecución de un laudo, o porque son exitosos en sus maniobras dilatorias, o porque se pueden topar con un funcionario judicial que no esté familiarizado con el arbitraje, y eso desde luego le hace un desfavor a los usuarios y a la figura. Pero si nos atenemos a lo que dice la ley y la jurisprudencia mayoritaria en México, también a nivel internacional, ejecutar un laudo en materia comercial y civil es mucho más fácil que ejecutar, por ejemplo, una sentencia extranjera. Para empezar, la carga de la prueba la tiene el demandado. Es el demandado el que tiene que evidenciar por qué ese laudo no se debe de cumplir, o no se debe de ejecutar, más bien. El actor basta con que presente un acuerdo arbitral y un laudo que cumpla con los requisitos formales de la ley, que es que esté por escrito y firmado y autenticado, para generar una orden de ejecución. Es el demandado el que tiene que probar una de 7 defensas distintas, pero las voy a nombrar muy brevemente y se darán cuenta que son defensas que atienen únicamente al proceso y no se refieren a si el árbitro se equivocó o emitió una decisión correcta. El demandado puede probar que el acuerdo arbitral era nulo, haciendo nulo todo lo demás. Puede probar que se violó el debido proceso y las formalidades esenciales, el equivalente a las formalidades esenciales del procedimiento en el arbitraje. Puede probar que la controversia que resuelve el laudo excede los términos del acuerdo arbitral, o en otras palabras, el árbitro excedió sus facultades. 4, puede probar que el procedimiento arbitral fue en contra de lo que las partes habían pactado. 5, quizás el laudo que se está buscando ejecutar ya fue nulo, ya fue declarado nulo por una autoridad competente. 6, la materia que fue arbitrada no era susceptible de ser arbitrada, en otras palabras, era inarbitrable.
Y séptimo, la ejecución de ese laudo pudiera traer como consecuencia la violación al orden público, que en materia arbitral se entiende como los principios más esenciales de un sistema jurídico. Entonces, esas son a grosso modo las causales a las que puede recurrir un demandado para evitar la ejecución de un laudo. Si no prueba fehacientemente la presencia de alguna de esas 7, el laudo se debe ejecutar. Eso es importante mencionarlo. Ahora sí, en esta parte voy a quitar la pantalla compartida. Con mucho gusto les voy a compartir mi presentación eventualmente y voy a referirme en los últimos 3 minutos que tenemos a sus preguntas. Si bien se puede reunir, bueno, aquí dice en materia de huelga sí existe el laudo arbitral como forma de solución del conflicto. Aquí me gustaría preguntar si estamos hablando de un arbitraje privado en sentido estricto. O sea, son las partes las que diseñan ese procedimiento, son las partes las que pueden seleccionar al árbitro. O sea, si cuenta con esas prerrogativas, desde luego lo voy a ver con mucha calma. Me dicen que sí. ¿Qué participación tendrá el licenciado en Derecho que acompaña al trabajador? Bueno, pues eso depende de cada caso. A veces la presencia de los abogados en términos genéricos es indeseable en un procedimiento conciliatorio, pero a veces es necesaria. Ciertamente en la materia laboral es muy importante. Lo que no puede ocurrir es que una de las partes no tenga abogado, porque eso es una clara forma de desnivelar absolutamente el balance, la equidad entre las partes. Creo que... ¿cuál es mi correo? Se los voy a poner aquí. Digo, a reserva de que el instituto se los pueda compartir. Ahí está mi correo y estoy a sus órdenes. Pues lamento mucho que no podamos dedicarle más tiempo a esto. Gracias a todos por sus aportaciones. Me honra que hayan surgido tantas preguntas y opiniones. Me encantaría poder tener un diálogo mucho más directo con ustedes. Pero bueno, gracias y estoy muy atento a cualquier correo que deseen mandarme, petición de información, intercambio de ideas. Me encantará poder problematizar un poco más en esta materia con ustedes. Así que muchas gracias nuevamente y la mejor de las suertes para el resto de su curso.